O sea, Pedri dice que no solo vale ganar, hay que ganar tocando. Exacto. Hay que ganar con un estilo de juego de control de balón. ¿Y perder tocando? Pedri, el mediocampista del Fútbol Club Barcelona, sorprendió estas últimas horas lanzando declaraciones fuera de lugar y malintencionadas, supuestamente disfrazadas con una defensa de la ideología de juego, pero con un claro mensaje, que para muchos fue dirigido al Real Madrid. Sin embargo, las reacciones y críticas no se hicieron esperar y fue en el programa El Chiringuito, donde recibió los palos más duros por parte de sus tertulianos. Que como ya pudimos ver, fue Josep Pedrerol quien empezó lanzando la primera verdad, para poner en tierra al chaval. Empecemos. Algunos clubes se conforman con ganar, como sea que lo hagan. El Barcelona quiere ganar pero hacerlo jugando con el balón, creando ocasiones, con esta idea. Me gusta más este fútbol. Esas fueron las declaraciones incendiarias del futbolista de 19 años, que por lo visto aún quedó tocado y dolido por los logros obtenidos por el Real Madrid esta temporada. Y que, como ya dijimos antes, inmediatamente tuvieron respuestas. Roberto Morales y Óscar Pereiro, ambos tertulianos del programa, indicaron que este año era el menos indicado para hacer ese tipo de declaraciones y que el futbolista estaba mal asesorado. Porque no entendían cómo se puede hacer este tipo de comentarios cuando tu equipo tuvo un año lamentable. Escuchemos. A que tengamos que decir con claridad que está mal asesorado para decir esto. Porque un año en el que no ganas nada no puedes soltar la primera parte del mensaje. Porque estás quedando como un perdedor con 0 títulos, atacando al equipo, atacando al equipo que ha ganado 3 títulos. No, de muchas maneras. Este año, Josep, no es para decir esta frase de que queremos ganar jugando bien al fútbol. Este año lo que tenían que hacer, y han ganado muchos partidos jugando mal. Y han bailado y han celebrado jugando mal. Fue el turno de Roncero, quien dijo que lo de Pedri son solo palabras y que lo del Real Madrid son hechos, haciendo referencia a las copas obtenidas esta temporada. Dejando entrever que es muy fácil el hablar y muy difícil el hacer. Escuchemos. Primero, el Madrid toca mucho. Toca la 14, toca la 35, toca la Supercopa de España y la foto de Marcelo levantando copas que toca todos los jugadores del Madrid, eso Pedri lo ha visto en su casa este año. ¿Por qué él solo lo ha visto en su casa? Porque ni ha rozado una. Entonces, lo que no puedes hacer tú en la vida cuando quieres dogmatizar con filosofías es hablar sin ejemplos pragmáticos. Porque hay una filosofía de la vida que es hechos y no palabras. El Madrid vive de los hechos, otros viven de las palabras. El Barça, lo del ADN son palabras. El tertuliano Manu Sainz también le respondería a Pedri y sería un poco más duro que Roncero, porque le dijo al jugador que él y su equipo solo ganaron 4 pachangas esta temporada y que eso no era ganar nada. También se preguntó si Pedri vio los partidos del Barcelona este año, porque su equipo no jugó a nada y solo dependía de Luuk de Jong. Y finalmente remataría desafiando a que Pedri pregunte a Benzema o a Modric o a Vinicius si es que sufren por haber ganado tanto. Escuchemos. Yo creo que para hablar de ganar, primero tienes que ganar. Y Pedri ha ganado 4 pachangas esta temporada, es lo que ha ganado el Barça. No ha ganado nada. Entonces, eso por un lado. Segundo, creo que Pedri no ha visto los partidos del Barça. No sé si ha ido al Camp Nou a ver los partidos cuando está lesionado o no se ha visto jugar a él. Porque el fútbol del Barça hoy este año era el patadón. Era aplausos en el Camp Nou cuando salía Luuk de Jong. El Camp Nou puesto en pie para ver los centros que iba a recibir Luuk de Jong. Ese es el fútbol del toque. Ese es el fútbol del toque. Y luego dice que él en el Madrid o en otros equipos sufriría. Que pregunte por Modric, a ver si Modric sufre. Que pregunte a Benzema, a ver si Benzema sufre. Que le pregunte a Vinicius, a ver si Vinicius sufre. Porque parece que en el Madrid solo juegan tuercebotas. Y estamos hablando de jugadores que este año han ganado una Copa Europa, que algunos llevan 5 Champions y creo que se lo han pasado divinamente. Finalmente, llegaría el turno de Jorge de Alessandro, quien fue rotundo en su respuesta a Pedri, a quien lo tachó de infantil por sus palabras, a quien le dijo que le faltaba la grandeza, esa que tiene el Madrid. También le dijo que para ganar orejonas y campeonatos hacía falta soldados de verdad y no Boy Scouts. Escuchémoslo, que es una delicia. Bueno. Este chico tiene un espíritu absolutamente infantil. Y el Barça lo que le falta es un equipo de Boy Scouts. Tiene una visión periférica de lo que es el fútbol. Y le falta la grandeza que tiene Madrid. Esa es la diferencia que tiene este mensaje de Pedri. Y esa es la conclusión que tiene que entender el barcelonismo. Dejarlo de mandangas y de historia y decir, bueno, este chico que viene de un colegio de Cambridge, con el toque, la jerarquía, viene condecorado por la ley de... ¿Qué título le dieron? El que sea. El que inventó la redonda. Golden Boy. El Golden Boy. Ahora, para el Golden Boy hay que ganar la orejona. Y hay que ganar la liga, que no ganaste ninguna. Y se gana
con tu talento, con tu filosofía, con esa jerarquía que está en los Boy Scouts, pero las grandes guerras las ganan los soldados. Y hay que hacerse hombre en esto, hay que ganar, hay que ir pasando los pasos. Bueno, esas fueron las respuestas duras que se llevó el jugador del Barcelona por las desatinadas declaraciones de las últimas horas, que si bien no estuvieron dirigidas al Real Madrid por boca del jugador, no hace falta ser un genio para darse cuenta de ello. Y que, como dijeron los tertulianos, este era el año o el momento menos indicado para hacerlas. En fin, sin nada más que decir, espero vuestros comentarios. ¿Qué les parecieron las palabras de Pedri? ¿Coincides con las palabras de los tertulianos del Chiringuito? Déjenlo todo en los comentarios, dadle like y suscribiros a este canal si aún no lo están, y nos vemos en el siguiente vídeo.